anhelos de nuestro corazón. Y Él en obediencia le ha dicho al Señor: aquí estoy presente, es sí y es amén. Así que vamos a extender nuestras manos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gloria y honra. Padre amado, te pedimos en el nombre de Jesús que tú escondas a tu siervo, Padre amado, y brilla tú, porque Él es humilde, Padre amado, y Él solamente quiere, Padre amado, exaltar tu gloriosa y santa palabra, Señor, y que esta palabra en el nombre de Jesús traiga cambios a la mente y en el corazón, Padre amado, que a su tiempo podamos cosechar esta palabra. Señor, te damos gloria, te damos honra y te damos alabanza y te damos adoración. Gracias, Dios, porque tú estás. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Están gozosos de estar en la casa del Señor. Amén, qué bueno. Qué bueno es el Señor. Gracias al Señor por la adoración, porque nos permite cada día adorarle. Venía a mi mente un rey cuando estaba orando. Mi esposa se alegra cada vez que yo tengo que predicar. Una contentura, un gozo que le da porque yo predique. Y venía a mi corazón cuánto nomás se alegra el Señor de que estemos adorándolo, de que estemos llevando el mensaje de Él a todo lugar. Juan, voy a hacer una... ¿Se pueden sentar? Bendito Dios. Yo quiero saber y que me hacen sus manos cuántos creyentes hay en la casa. Amén. Amén. ¿Cuántos discípulos hay en la casa? Amén. Amén. ¿Cómo le vamos a llamar? El mensaje que el Señor nos dio lleva por título: ¿qué eres? ¿Creyente o discípulo? Vamos a empezar con la definición de creyente. El creyente es una persona que cree en una fe religiosa, es religioso, fiel, seguidor, devoto y piadoso. Muchos creyentes solo se quedan allí y no trascienden a ser discípulos de Jesús. Ahora vamos a la definición de ser un discípulo de Jesús. La palabra discípulo significa literalmente un aprendiz. De acuerdo al diccionario, el positivo de la palabra del Nuevo Testamento denota que es alguien que sigue la enseñanza de otro o un maestro. Pero un discípulo no era solo un aprendiz en los tiempos del Señor, también era un partidario, o sea, un seguidor de Jesús. Por esta razón los discípulos hablaron de ser imitadores del maestro, que en ese tiempo era Jesús. Un discípulo de Jesús es mucho más que un simple creyente. La iglesia de hoy en día está llena de creyentes. Aleluya. Y el Señor quiere que nosotros seamos discípulos. Pero no tan solamente discípulos en la casa del Señor, sino que seamos discípulos en todo tiempo. El discípulo es una persona que ha decidido dejar su vida y manera de vivir para vivir como Cristo quiere que vivamos, en obediencia a Dios, porque de esta forma Dios nos bendice también a nosotros. El tipo de entrega que tienen los discípulos de Jesús fue dejarlo todo para seguir a Jesús. Por todas partes, fue tanto tiempo que estuvieron con Él que adoptaron su forma de vida y enseñanza. Yo no sé cuántos de ustedes les pasa que cuando están muy frecuentes con una persona, se le pegan cosas de esas personas. Bendito Dios. Imagínense, si la iglesia del Señor estuviera todo el tiempo conociendo a Dios, estando en la presencia del Señor, siguiendo a Dios, ¿qué cosas se nos podrían pegar del Padre? Aleluya. El Padre nos quiere llevar a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Bendito Dios. Cuando el Señor resucita y se encuentra con sus discípulos en el monte, con sus 11 discípulos, porque hubo uno que lo traicionó, que era su tesorero, el Señor le da una gran comisión a sus discípulos y le dice: vamos a llevar por texto base, antes de tocar ese texto, Lucas 14, 27.
Quiero que lo busquen conmigo. Es bien cortito. Cuando lo digan, digan amén. Cuando lo tengan, digan amén. 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 Dice la palabra del Señor: el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Eso es bien sencillo. El Señor a veces nos habla sencillo, pero con mucha profundidad. Amén. Leía. Ahora vamos a ir a Mateo 28, 19 y 20. Del 19 al 20. Mateo 28, 19 al 20. Cuando lo tengan, digan amén. Amén. Dice la palabra del Señor, el 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El 20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué quiere decir en ese mandato del Señor? ¿A qué Él nos llamó? A ser discípulos, a que fuéramos maestros y lleváramos la palabra del Señor a todos los lugares. Hay personas que piensan y creen que en sus casas Dios los puede bendecir como en la iglesia, y creen eso porque ellos son simples y meridianamente creyentes. El creyente puede ser cualquiera, hasta el diablo es un creyente y tiembla, y eso lo dice en Santiago 2:19. Dice: tú crees que Dios es bueno, bien haces, y también los demonios creen y tiemblan. Dios no quiere únicamente que seamos creyentes, Él quiere que seamos discípulos entregados al servicio. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que ser discípulos en todo momento, entregados al servicio, a ganar almas para el Señor. No simplemente venir a la casa del Señor, ponchar, irnos, y lo que recibimos aquí se nos olvida entrando a la puerta de nuestro carro. Eso no es la vida de un discípulo, y para eso nos estamos llamados. El discípulo de Cristo es un creyente que refleja un constante crecimiento espiritual a la medida y la estatura de Cristo. En consecuencia, tiene vida de oración, un representante de Cristo aquí en la tierra, y es efectivo en el evangelismo y el discipulado porque actúa bajo la dirección y el control del Espíritu Santo. Estas son algunas diferencias entre un discípulo y un creyente. El creyente suele esperar por panes y peces. El discípulo es un pescador de hombres y de almas. Eso es muy importante. Hay creyentes cuyas tareas principales es consumir lo que el reino ofrece. Van a la iglesia, se hacen miembros de la iglesia, pero pocas veces ponen al servicio del Señor todo lo que son y lo que hacen. El creyente lucha por crecer, el discípulo por reproducirse. O sea, creen más por crear más discípulos y seguidores de Cristo. El creyente se gana para Cristo, el discípulo se hace con estudios bíblicos de llenura de Dios y está listo para servir a los demás. Bien importante, iglesia, eso. El Señor quiere que tengamos dependencia de Él. La dependencia de nosotros, del pueblo, tiene que venir de Él nada más. Tenemos que ser dependientes de Él, no del pastor, no del hombre que el Señor o el ángel que el Señor ponga, porque el pastor puede fallar, yo puedo fallar, cualquiera podemos fallar. Somos ejemplos que no somos perfectos. El único perfecto y ejemplo perfecto es Dios. Y por eso tenemos que mirarlo a Él en todo tiempo y ser discípulos de Él. Muchos creyentes inmaduros
esperan que el pastor se haga responsable de su crecimiento espiritual. Y no prefieren estudiar la palabra de Dios y tener una relación directa con Dios. Esto lo hacen los espectadores y oidores, no lo hacen los hacedores de la palabra. Yo creo que esa palabra es trillada por el pastor, que seamos hacedores de la palabra. Y yo creo que eso es lo que todo pastor quiere, que sus ovejas creen una dependencia directa con el Padre. Amén. Que estemos conectados a la fuente. Amén. El creyente entrega parte de sus ganancias, el discípulo entrega su vida. Quiere decir que todo lo que tiene se lo debe al Señor y es agradecido y se lo da a Dios. Porque nada de lo que tenemos nos pertenece a nosotros. Todo lo que tenemos el Señor nos ha dado por su gracia. El creyente puede caer en una rutina, el discípulo es un revolucionario. Uno de los grandes peligros del creyente en Cristo Jesús es quedarse atascado en los triunfos del ayer. Y eso, mis hermanos, sucede mucho en la iglesia de hoy en día. Aquí hay muchas personas que llevan 15, 20, 10, 5, 4 años sirviendo al Señor y quieren vivir de la gloria pasada. ¿Qué pasó? Que antes hacías unas cosas para el Señor y ahora no están sucediendo. ¿Qué pasó en ti? ¿Qué pasó? Que antes el Señor te usaba con unción y poder, orabas y sanabas, libertabas, hacías represión de demonios y salían, y ahora no sucede. ¿Qué dejaste de hacer en la relación con el Señor? ¿Qué dejaste de buscar en tu vida? ¿Qué sucedió? Que decaíste y quieres vivir con las memorias del pasado. No podemos vivir, la iglesia no puede vivir con las memorias del pasado. La iglesia quiere vivir un avivamiento y no quieren ser parte de él. ¿Cómo lo vamos a ver? Es la pregunta. Si tenemos que trabajar para ese avivamiento, tenemos que contribuir llevando la palabra del Señor a todos los lugares. Seguimos. Familia, como dice el pastor, los amo. En la vida de todo discípulo debe haber entusiasmo, que no es otra cosa que Dios dentro. Lamentablemente la iglesia está llena de individuos que buscan experiencia, que los animen, que los llenen, pero cuando la iglesia no cumple con las expectativas que ellos tienen, entonces buscan una iglesia que sí los llene, y cuando esa nueva iglesia ya no los llena sus anhelos, buscan una nueva iglesia, y así el resto de la historia. De iglesia en iglesia, así es, pastor. El Señor le da estas cosas a uno y uno se identifica porque uno lo ve en la casa de uno. Nosotros no estamos ajenos a eso que yo estoy hablando. Hemos visto los que llevamos desde el principio en esta casa, gente que estaba y ya no está. Que le echaron la culpa al pastor, que le echaron la culpa al hermano de la silla de al lado, porque no crecían espiritualmente, porque no se sentían llenos, porque aquí se lleva palabra que está aquí escrita, no la que quieren escuchar, sino la que el Espíritu nos da y nos pone en nuestro corazón, que da de crecimiento. Gloria a Dios. No estamos para pasarle la mano a nadie, solamente queremos que ustedes crezcan y hagan la voluntad del Padre en todo tiempo. Y que, como dije anteriormente, sean dependientes del Señor. Eso parece que no les gusta a mucha gente. Sin embargo, Dios ha formado un tipo de persona excepcional. ¿Quiénes son? Los discípulos. Por sí mismos animan, son lo contrario a un creyente. Animan, alientan, llenan, ya que la vida abundante que recibe de Cristo Jesús cada día es su fuente esencial de gozo, paz, y depende de las circunstancias para ello. El que está buscando gozo y paz para su vida tiene que vivir una dependencia del Señor. Ahí lo dice. Gloria a Dios. Hay 3 características de un discípulo
existen tres tipos de frutos. Todos los discípulos se deben de caracterizar por llevar frutos para el Señor. Palabra trillada del pastor. Dime cuáles son tus obras. Dime cuáles son tus frutos. Yo creo que el que está en esta casa lo ha escuchado. En Mateo 3:8 se nos dice: hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Esto significa que delante de todos los hombres yo debo de demostrar que soy un verdadero discípulo del Señor y que no exista ninguna duda. ¿Qué quiere decir? Que nuestras acciones tienen que hablar por sí solas. Más que una palabra, una acción. Decimos ser cristianos y demostramos otra. ¿Qué credibilidad nos van a dar a nosotros cuando nuestro comportamiento no va acorde con el comportamiento que Dios quiere que llevemos? Amén. ¿Cómo vamos a educar y disciplinar a alguien y decirle lo que el Señor ha hecho en nosotros si nuestras obras no lo dicen? Gloria a Dios. Segundo, Dios quiere que seamos como un árbol, que damos buenos frutos. Un ejemplo, si usted siembra un árbol de fruta, ¿para qué lo sembró? Para que dé fruto, para que dé sombra, puede ser. Si el árbol que sembró no le da fruto que usted esperaba, ¿qué hará con aquel árbol? Vamos a ir a Mateo 7, 19. Bendito Dios. Amén. Amén. ¿Me lo puedes leer, madre? Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Amén. Amén. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Nosotros que tenemos que dar fruto. Amén. Para que... Santo. Ay, Jehová. Para que le dé sombra. Vamos a comparar eso con Mateo 3:10. Y si el pastor me lo dé, amén. Mateo 3:10. Y ya también el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. La palabra del Señor lo dice. Que tenemos que dar frutos. Si no estás dando testimonio de que eres un discípulo en Cristo y no estás trayendo almas para Cristo, es muy posible que seas cortado. Gloria a Dios. La palabra lo dice. Los frutos del alma para Dios, Romanos 7:4. Dios viene siendo como un agricultor que está esperando buena cosecha. Jesucristo viene siendo como un árbol grande y frondoso. Los discípulos vienen siendo como las ramas. En Juan 15, 1, 2, 4, 5 y 6, en sus versículos, nos dan, los versos los van a ir escribiendo y lo buscan en sus casas, porque estamos cortos de tiempo. Dios está esperando de nosotros un resultado. Y es que demos frutos, que ganemos almas para el Señor, que dejemos de ser creyentes y seamos discípulos. Pero Él pide que seamos discípulos en todo tiempo, no tan solo en estas cuatro paredes que en la iglesia. La iglesia no es un ponchador ni es un trabajo. El pastor no pasa asistencia aquí. El que viene tiene que venir a esta casa porque quiere adorar al Señor y recibir palabra para crecimiento. Amén. Gloria a Jesús. Frutos del Espíritu Santo, en Gálatas 5, 22 y 23, Dios quiere que tengamos incremento y siempre ha sido
el deseo de Dios que llevemos frutos. En Génesis 1:22, ¿alguien me lo puede buscar? Gloria a Dios. Amén. Que lo tenga. Amén. Y Dios los bendijo, diciendo, fructificad y multiplicad, y llenad las aguas por los mares, y multiplíquese las aves en la tierra. Uno de los primeros mandamientos que dice el Señor dice fructificados y multiplicados. Y si lo comparamos con lo que leímos en Mateo 19:20, para atrás, lo tenemos aquí. Por tanto, ir y hacer discípulos, que son frutos, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bendito Dios. Adorando. ¿Cómo podemos convertir de creyentes a discípulos? 3 pasos para convertirnos en discípulos. El primero, amen a Dios sobre todas las cosas. En Lucas 14:26 dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y sus hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Aleluya. ¿Qué quiere decir con eso? Que iglesia, lo tenemos que entregar todo cuando venimos a los pasos del Señor. Que nada nos puede detener, ni padre, ni madre, ni amigo, ni esposo, ni esposa, nadie. Aleluya. Renovar nuestra manera de pensar. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No podemos entrar a la iglesia buscando cómo me van a servir, qué me van a dar, sino qué voy a hacer para servir al Señor, qué le voy a dar al Señor. Los que tienen dependencia del Señor somos nosotros, los que necesitamos del Señor somos nosotros. Y yo creo que eso es algo que nosotros en la iglesia tenemos que aprender, que los que estamos en necesidad de Él somos nosotros. La tercera, sometámonos nuestras vidas al Señor Jesús. Mateo 7:21. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No basta con decir Señor, sino que hay que entregárselo todo. Solamente los discípulos obedecen al Señor. Todo discípulo es creyente, pero no todo creyente es un discípulo. Aleluya. Aquí tengo varias diferencias de discípulo creyente. Unas más. El creyente se gana, el discípulo se forma. El creyente solo busca sobrevivir, el discípulo está listo para servir. En todo tiempo el discípulo está dispuesto y ve la necesidad del otro y está dispuesto a ayudar y a llevar la palabra del Señor y busca que más almas sean salvas. Quiere decir que si tenemos pocos discípulos en esta iglesia, es mejor tener pocos discípulos que muchos creyentes, porque los discípulos se multiplican, Amén. los creyentes se suman. Así que yo creo que la palabra es clara. Queremos iglesias llenas de discípulos, no de creyentes. El creyente busca que lo animen, el discípulo busca siempre estar animado. Los creyentes buscan en las iglesias
una experiencia. Esos son los que quieren traer el mundo a la iglesia, que buscan la mejor adoración, que buscan la palabra más motivacional, que hable de prosperidad, que hable de las cosas lindas, que no le puedes hablar que Cristo viene, arrepiéntete, porque se molesta, se ofende y se va. Vamos a hablarle de cosas buenas. El Señor es bueno, el Señor es excelente, provee. Si tú eres fiel para Él, Él es fiel para ti. Si tú trabajas para Él, Él trabaja para ti. Pero a nadie le gusta que le digan la verdad. Todo el mundo quiere vivir una palabra liviana, que no confronte, que no me haga sentir que es personal, porque cuando llevas una palabra que es fuerte, muchas personas y ovejas o creyentes lo cogen personal. Es que el pastor la tiene conmigo, es que el predicador del día lo tiene conmigo, es que Dios ponga a llevar la palabra, la tiene en mi contra. Se identifican por lo malo y no por lo bueno. Esas son estrategias del enemigo. No nos podemos dejar usar iglesia por las estrategias del enemigo. El enemigo está como león rugiente, buscando a quien devorar. Y no podemos caer en las garras de él. Y si sabemos la estrategia y conocemos la palabra del Señor y la hacemos vida y tenemos las instrucciones en el manual, ¿cómo nos vamos a caer? No hay manera. Porque el que hace esta palabra vida y la sigue como está, tiene las estrategias y la espada para ganar y tener la victoria. O sea que no deben haber cristianos derrotados. La iglesia en la iglesia hay muchos cristianos derrotados. Qué tristeza, porque se le lleva palabra de crecimiento y quieren vivir de experiencia y de emoción. Y así no se puede, así no obtenemos la salvación. El creyente murmura y reclama, el discípulo obedece y alaba. El creyente se intimida por las circunstancias. El discípulo aprovecha las circunstancias para ejercer su fe. O sea que la circunstancia a los discípulos nos sirve de trampolín para impulsarnos a algo mejor. Lo tenemos que usar de escalón. Qué bueno es el Señor. El creyente busca la Biblia, promesas para su vida. El discípulo busca obedecer la Biblia y goza las promesas en su vida. Amén. El creyente asiste a una iglesia, el discípulo entiende que tenemos la fortuna de que el templo somos nosotros y podemos ir a la presencia del Padre en todo momento y no dependemos de nadie, solamente de humillarnos y postrarnos delante de la presencia del Señor y llegamos al Padre. El creyente busca la unción del Espíritu Santo como una meta. El discípulo busca la unción del Espíritu Santo como una herramienta. Se dejan utilizar por lo que el Espíritu Santo dice de una manera correcta. Que el Espíritu Santo es Dios. El creyente está para sumar, el discípulo está para multiplicar. Se lo dije anteriormente. Queremos una iglesia llena de discípulos, no una iglesia llena de creyentes. El creyente espera los milagros. El discípulo obra para los milagros. O sea que el discípulo está todo el tiempo trabajando para el Señor y buscando ese milagro. El milagro lo tiene porque es la salvación en Dios y esa relación con Dios, es la presencia del Señor. ¿Qué milagro más grande que ese? Los creyentes se ganan para llenar el templo, los discípulos se hacen para conquistar el mundo. Eso está fuerte. Los creyentes son como soldados acuartelados y los discípulos son como soldados invasores. Cuando empezó el culto, esto es un paréntesis, pero lo voy a colar por ahí. Si nosotros queremos hacer una guerra efectiva al enemigo, todos y cada una de las personas que estamos aquí somos intercesores. ¿Y cómo podemos ganarle al enemigo, ganar la batalla, si no entramos antes del culto a interceder? Cuando un boxeador se trepa del ring y va a pelear, ya él llega caliente, él va guanteando y practicando desde fuera y cuando llega a hacer su trabajo, ya está caliente. Y así quiere el Señor que esté en la iglesia, caliente en todo tiempo en la fuente, en todo el tiempo intimando,
Si queremos tener grandes victorias para la casa, si queremos que en esta casa el Señor haga lo que le plazca como lo hace, pero queremos ver cosas mayores, queremos ver el avivamiento, queremos que la presencia del Señor descienda en esta casa, que los cojos caminen, que veamos milagros y prodigios, pero tenemos que pagar un precio por la iglesia. O sea que tenemos que dejar de ser creyentes y ser discípulos. ¿Qué quiere decir? Tenemos que intimar con el Señor. Tenemos que llegar a tiempo para las cosas del Señor. Si eres irresponsable para las cosas del mundo, no seas irresponsable para las cosas de Dios. El creyente espera un avivamiento. El discípulo es parte del avivamiento, lo dijimos anteriormente. El creyente es miembro, el discípulo es un siervo. Santo de Jesús. El creyente quizás predique el evangelio. El discípulo hace discípulo. Yo le dije al Señor que yo estoy para ser discípulo. Y el Señor trae esta palabra a mi vida y me identificaba en muchas cosas. No le miento porque no tengo por qué mentir y estoy delante de la presencia del Señor. En muchas cosas me sentí como creyente. Y dije, wow, como está mi vida, se lo comenté al pastor y dije, qué fuerte. Esto me está cortando esta palabra que le voy a llevar al pueblo y está cortando para adentro, amén. Porque ha sido de edificación en mi vida, porque pude reconocer áreas en mi vida que estaba actuando como un creyente cuando el Señor quiere que yo actúe como un discípulo. La pregunta es tangencial: ¿eres creyente o eres discípulo? Para alcanzar el reino de Dios, para alcanzar el reino de Dios tenemos que hacer mucho más que guardar los mandamientos. Si realmente hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Rey y Salvador personal, tenemos que rendirnos completamente a Él. Tenemos que convertirnos de creyentes a discípulos. Tenemos que escuchar su llamado cuando nos dice, sígueme. Seguir a Jesús nos costará salir de nuestra comodidad. Yo creo que hoy en día las iglesias están llenas de muchos cristianos cómodos y tienen temor de salir de la zona de comodidad, porque saben que cuando estamos en nuestra zona cómoda es la incómoda del Señor. Pero a la inversa, cuando estamos en nuestra zona incómoda es que vemos la mano del Señor en nuestras vidas. Tenemos que dejar la comodidad del saber que somos salvos y levantarnos de nuestras sillas y seguirles. La comodidad produce en nosotros complacencia, y la complacencia da a la luz a la desobediencia y al pecado. Como seguidores de Cristo tenemos que negarnos a nosotros mismos. Esto significa que no podemos dejarnos guiar por los deseos e impulsos de la carne. Eso es bien importante. No podemos vivir por emoción y por lo que la carne nos diga. Nosotros tenemos a alguien que nos da las instrucciones y nos tenemos que regir por él, que es por Dios y el Espíritu Santo que está en cada uno de ustedes y de nosotros, que nos debe dar las instrucciones y nos da las instrucciones correctas para conquistar. Gloria a Dios. Adoramos a Jesús. Seguir a Jesús significa que trabajemos para el reino de Dios a pesar de las circunstancias, y esto es algo que nos debe causar un gran gozo y placer, ya que Dios debe y tiene que ocupar la primera posición en nuestras vidas. Seguir a Jesús nos costará perder posesiones, amistades. Yo no sé cuántos de ustedes están sirviendo al Señor y el Señor los está asolando, lo hizo conmigo. Me empezó a quitar mis amistades, las que eran del mundo, parejas familiares que te restan y no te suman. Todo lo que te resta en tu vida, el Señor te lo va a quitar, te guste o no te guste. Si tú quieres crecer en el Señor y se lo pides, Él va a sacar lo que no sume a tu vida, lo que no contribuya al crecimiento tuyo. Gloria a Dios. Pero nada de esto nos debe importar, ya que
¿Aprovechará el hombre si ganara todo en el mundo y perdiese su alma? Eso está en Marcos 8:36. Iglesia, ya estamos acabando. Yo creo que el Señor nos ha puesto una palabra y puso una palabra para llevársela a ustedes. Yo no sé cuántos de ustedes vinieron hoy con actitud de creyente a la casa del Señor, pero el Señor quiere que cada uno de ustedes salgan por esa puerta con una actitud de discípulos, que quieran conquistar y traer almas para el Señor. Estamos llamados a ir y llevar la palabra del Señor a todo lugar. Estamos en tiempos postreros y en cuentas regresivas. No tenemos tiempo para perder. El Señor quiere que hagamos su trabajo. Es bien importante que hagamos lo que el Señor nos manda. Cada uno de nosotros tiene un llamado y estamos llamados para hacer cosas para el Señor. Y tenemos que vernos nosotros como el Señor nos ve a nosotros, como horas determinadas, como los pastores, misioneros, profetas, evangelistas, maestros que hay en esta casa. Cuando nos veamos como el Señor nos ve, vamos a empezar a conquistar almas para el Señor. Yo no sé qué puede estar limitando, qué te puede estar deteniendo a hacer lo que Dios te llamó a hacer en tu vida. Pero si hay cosas que tú tengas, hay algo que tú tienes que entregarle al Señor, algo que te detiene, algo que te está causando que tú no puedas caminar al Señor, que puedas hacer la voluntad del Señor. El Señor quiere bendecirte, el Señor quiere guardarte, el Señor quiere cuidarte en todo tiempo, el Señor quiere protegerte, el Señor no quiere que tú sufras. Dios no quiere que su pueblo sufra. Dios quiere bendecir a su pueblo. Él quiere llenarnos de sus bendiciones. Pero nosotros tenemos que caminar y hacer la voluntad del Padre. El llamado, primero que nada, es para alguien que no conozca al Señor y quiera conocer al Señor. Y segundo, para alguien que tenga que entregarle algo al Señor que lo detiene, que lo haga ser creyente y quiera ser un discípulo. Yo, por lo que leí, hubieron cosas en mi vida que encontré que tenía actitud de creyente y tengo que tener actitud de discípulo. Me identifiqué y la palabra para donde primero puerto fue para mí. Pero yo estoy contento porque el Señor está sacando de mí un discípulo y estoy dejando de ser un creyente. El altar está abierto, vamos a adorar al Señor. Gloria a Dios. Póngase de pie. Te adoramos, papá. ¿Creyente o discípulo? Si eres discípulo, estás en la brecha. Si eres creyente, eres un espectador. Los espectadores siempre miran de retiradito, de lejos. Si estás ahí, si estás en la de creyente y crees y tienes la convicción quién es el Señor y realmente deseas y anhelas, no estamos juzgando porque empiezas como creyente, pero tienes que madurar. La pregunta es: ¿qué tiempo llevas en el Evangelio como creyente y ya eres llamado a ser discípulo? El Señor te está llamando a ser discípulo. Basta de ser un creyente. El creyente es el que viene a los caminos del Señor y empieza como un niño espiritual. Analízate. Cierra tus ojos y analiza qué hay dentro de ti que no ha madurado. Si tienes una relación con el Señor, ya el Espíritu Santo te debe haber mostrado que tienes que madurar, que tienes que entrar, que tienes que ser un guerrero del Señor. Por su fruto los conoceréis. Familia, podemos amar al Señor, pero si tú amas al Señor, tienes que vivir la palabra. Y la palabra dice: discípulos, haced discípulos. Familia, hay veces que los anhelos de nuestro corazón son estancados solamente, ¿sabes por qué? Porque no estás hablándole a nadie de lo que Dios está haciendo en tu vida. Es tan sencillo, puedes haberte convertido ayer, pero si ya hoy
estás hablando, porque cuando vienes al camino del Señor y Dios entra a tu corazón, tú no te lo puedes callar. Mi experiencia, yo vine a Cristo y yo tenía una sed de Dios, y yo donde quiera que iba, yo cargaba tratado en los bolsillos, en el maletín de la policía, en la patrulla. El Señor puso una sed en mí para Él, que yo quería evangelizar y contarle a todo el mundo las grandezas y las cosas grandes que Dios estaba haciendo. Yo estaba pasando por situaciones difíciles, pero cuando choqué con la cruz de Cristo, me di cuenta y tuve la convicción y rápidamente empecé a hablar. Familia, usted no tiene que ser ya un evangelista, usted no tiene que ser un predicador, usted es un servidor, y cuando Dios toca tu corazón, usted tiene que inmediatamente empezar a contar las cosas grandes y maravillosas que Dios está haciendo en su vida, porque Dios empieza a trabajar en el momento instantáneo que Él entra a morar a tu corazón. Inmediatamente Él empieza a hacer cosas distintas y diferentes. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué tanto tiempo caminando y no logro nada? ¿Estás hablándole a alguien de lo que Dios está haciendo en tu vida? ¿Te sanó el Señor? ¿A cuántas personas le has contado que el Señor te sanó? El Señor me sacó de una depresión, y tan pronto el Señor me sacó de la depresión, bueno, fui a Inspira. La policía me lleva a un lugar, me mandan a Inspira por la depresión grande que supuestamente pues yo tenía. Ellos podían ver, pero ya cuando yo llego allí, ya yo me había reconciliado con el Señor y estaba caminando en Él. Cuando yo llegué allí, me dediqué a ministrar, a orar con todos los pacientes que había allí. Tenía 14 días que me tenía que quedar, y el séptimo día me sacaron. Yo quería seguir allí ministrando y contándole a las personas lo que Dios había hecho en mí. Terminaron varios convertidos y la trabajadora social convirtiéndose. ¿Qué te quiero decir? Y yo estaba recién haberle dicho al Señor, entra a mi corazón. Dios tiene grandes cosas para ti. Pero, ¿qué está pasando que no las estás viendo? Tienes que entender y tener la convicción genuina de que cuando tú empieces a abrir tu boca y tratar y caminar en la presencia del Señor, y los discípulos hacen discípulos, cuando tú camines en eso, tú vas a ver la gloria manifestada de Dios en tu vida. Y no tiene que ser porque tienes un llamado a algo. Hay unos que tienen llamado a servir, pero cuando nosotros, familia, el que no sirve, no sirve. Tenemos que servir. Los discípulos hacen discípulos. Los discípulos todo el tiempo están contentos y ministrando a alguien y dándole palabra de aliento a alguien. Tenemos que entender que tienes que madurar. Tienes que madurar. Así que, si necesitas oración,